Hola de nuevo. En este curso ahora vamos a ver el tema 1.3, que es acerca de conceptos básicos de energía eléctrica. Vamos a ver otra vez. La energía eléctrica es una de las formas de la energía, y es una de las que más utilizamos. Existen diversas formas de generar energía eléctrica, así como sistemas complejos para su transmisión y distribución. Además de la masa, bueno, aquí vamos a ver un poquito de ejemplos, de tratar de iniciar desde cero con esto. Recordamos un poquito lo de las partículas básicamente esenciales de lo que es el átomo, o las más conocidas, ¿va? Porque ahora hay un montón de partículas. Inicialmente decían que el átomo era lo que nos dividía, y después resulta que sí, que hay protones, neutrones, electrones, y ahora resulta que hay todavía muchas más partículas que forman, por ejemplo, un neutrón o cosas así. Pero bueno, vamos aquí con esto. Recordamos, por ejemplo, la masa, ¿verdad? Recordamos que los protones y neutrones están en el núcleo, y los electrones están alrededor de ese núcleo. El protón y el neutrón pues prácticamente tienen una masa, vamos a poner una unidad de 1, y tienen la misma masa, y es lo que prácticamente le da la masa a la sustancia. El electrón es una masa tan pequeña que prácticamente es cero. Por otro lado, tenemos otra propiedad, que es la carga, ¿verdad? Y en este caso el protón y el electrón son los que tienen una unidad de carga, y el neutrón pues ese sí tiene cero. Entonces tenemos también, a diferencia de la masa, que aquí no necesitamos signo. ¿Por qué? Porque la interacción, ¿verdad?, que corresponde a lo que es la masa, es decir, a los neutrones y protones que están en los núcleos, es una fuerza de atracción únicamente. O sea, siempre se atraen dos cuerpos, dos sustancias que tengan masa, se van a atraer en la fuerza de atracción. En cambio, la carga, si necesitamos ponerle un signo, al protón le ponemos el signo más y el electrón el signo menos, porque dependiendo de esos signos vamos a tener fuerzas de atracción cuando son signos contrarios, o de repulsión cuando son signos iguales. Bueno, así como la unidad de masa en el SI es el kilogramo, ¿verdad?, que ya trabajamos con esa, con la masa y el kilogramo. Para la carga se llama la carga eléctrica, es el coulomb, y lo denotamos con la letra C. Entonces la masa es kilogramos y la carga es coulomb. Un coulomb corresponde a, bueno, aquí tenemos un valor de los electrones, 6.24 por 10 a la 18 electrones, y de esta forma también nosotros podemos, el inverso sería la carga de un electrón, que sería este valor en coulomb. Haciendo una analogía con la energía cinética, que representa el flujo de agua en la tubería. Bueno, esto es analogía, siempre se hace. La energía eléctrica representa el flujo de electrones en un material conductor, por ejemplo un cable de cobre. El flujo de electrones implica una cantidad de carga por unidad de tiempo. Se le conoce como intensidad de corriente eléctrica, o también como corriente simplemente, o como amperaje. La unidad de intensidad de corriente eléctrica es el ampere, y equivale a coulombs sobre segundos. Si nosotros hacemos la analogía igual, prácticamente esta intensidad, o la corriente I, que son coulombs sobre segundos, es algo similar a lo que nosotros le llamaríamos el flujo másico, que lo tomamos como M sobre S, que sería la masa sobre segundos, es decir, kilogramos por segundo, por ejemplo. Y el flujo másico es este, y la intensidad sería la carga sobre el tiempo. Más bien aquí es carga sobre tiempo, y las unidades sí serían coulomb sobre segundo. En este caso las unidades son, perdón, aquí sería también igual tiempo, y las unidades serían kilogramos sobre segundo. Ahí estamos, flujo másico e intensidad como analogía. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es un cable conductor, por ejemplo un metal. En el caso de los metales, o del enlace metálico que tienen pues la mayoría de los metales,
tenemos los átomos, ¿no? Aquí tenemos los átomos. Recordamos que en el núcleo están los protones y neutrones y alrededor están los electrones. Aquí tenemos otro átomo. Entonces la característica de estos metales es que los electrones de los últimos niveles de energía, o sea, los electrones que están, digamos, más hacia afuera de lo que serían los átomos, están débilmente atraídos a los núcleos y por lo tanto es como si fuera una nube de electrones. Siempre lo manejan así, como una nube de electrones. Estos electrones pueden girar libremente, son atraídos por los núcleos, pero pueden ir de un lado a otro. Normalmente, como vimos en lo que es transferencia de calor, cuando un cable esté a una cierta temperatura, que no esté 0 kelvins, estos electrones también pueden irse moviendo, tienen un movimiento, pero en este caso el movimiento es como caótico, no es ordenado, y si incrementamos la temperatura, pues se mueven más estos electrones. Por otro lado, tenemos ya con una corriente eléctrica, es decir, cuando aquí entra la energía eléctrica, es cuando ahora sí que tenemos un campo de fuerzas, de tal forma que los electrones son atraídos hacia una sola dirección, hacia un solo sentido de lo que es el material, en este caso los metales, que son los materiales conductores, ¿no? Para excelencia, o que se utilizan más. Entonces aquí sí tenemos igual un movimiento de electrones, pero este sí es ordenado, que se va hacia una dirección. En el caso de la corriente directa, van en una sola dirección. En la corriente alterna, van en un tiempo, van a un lado, hacia un sentido, bueno, en la misma dirección, pero hacia un sentido, y de repente cambian de sentido. Pero eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí entramos a algo más práctico. Todos los equipos eléctricos que utilizamos en nuestra casa tienen una diferente intensidad, es decir, necesitan una diferente tasa o una velocidad en la que fluyan la carga, los mismos electrones. Por ejemplo, una lámpara necesita fluorescente, necesita alrededor de 0.2 amperes, una computadora 1.2, y así vamos incrementándose hasta llegar al refrigerador, que andan entre los 2 y 6 amperes, y las planchas y las microondas, que andan entre 5 y 10. Aquí, bueno, estos consumen una gran cantidad de energía. Lo bueno es que, bueno, en especial en microondas, que lo utilizamos relativamente poco, pero el refrigerador, ¿verdad?, que tiene un alto corriente, ese refrigerador sí se trabaja por más tiempo. Bueno, entonces para que los electrones fluyan a través de un conductor se requiere energía, lo cual podemos denominar como trabajo eléctrico. La energía aquí eléctrica va a ser ese movimiento de electrones, y pues dado que es un movimiento pero son únicamente electrones, le podemos llamar trabajo eléctrico. Su unidad, igual que el trabajo mecánico y el calor, es el joule. El voltaje, también conocido como tensión eléctrica o diferencia potencial, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Es decir, qué tanto potencial hay para que se muevan esos electrones entre dos puntos. Y la unidad del voltaje es el voltio. El voltaje también se puede definir como el trabajo eléctrico por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Vamos a ver aquí. Bueno, también tenemos el término de potencia, que al igual que cuando vimos lo del trabajo, lo podemos, bueno, muchas veces se utiliza la letra P. Aquí vamos a tratar de utilizar el WE, o sea, el trabajo eléctrico con el puntito arriba, que igual, como habíamos visto, la potencia es una unidad de energía sobre unidad de tiempo, y que los julios sobre segundos prácticamente son los watts. Otra forma para determinar la potencia es mediante este producto, es decir, la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, bueno, aquí yo estoy poniendo mi simbolito, que es bueno, aquí sería el W eléctrico, así, la potencia eléctrica. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí, por ejemplo, en México se maneja una red
eléctrica con un voltaje para las habitaciones, para las casas de habitación de 127 volts, y por ejemplo el amperaje o la intensidad de corriente, como habíamos mencionado, para una televisión es 2.2, o bueno, alrededor de 2.2. Si nosotros utilizamos estos datos, vamos a ponerle aquí el dato también, 2 amperes, 2.2 amperes. Entonces tenemos que la potencia en este caso sería de una televisión de 279.4 watts. Si nosotros mantenemos la tele encendida por 2 horas, podemos calcular cuánta energía hemos gastado por esa tele. Entonces en este caso el trabajo eléctrico sería la potencia eléctrica por el tiempo. Entonces serían estos 279, ¿no? Por las 2 horas serían 7200 segundos. Entonces esto nos da a 2 millones de julios o 2 megajulios. Bueno, aquí está otra vez la formulita para recordar que la potencia es igual a la trabajo eléctrico sobre unidad de tiempo. Bueno, aquí le dejamos en este video.